Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos seguidores del Círculo de Arbitraje con el Estado. Bienvenidos al curso de arbitraje en contratación pública, cuyo tema el día de hoy va a desarrollar la importancia del arbitraje ad hoc en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 30.22.5 y su reglamento. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Inga Aliaga, quien es especialista en contratación pública, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, máster en contratación pública por la Universidad Castilla-La Mancha, cuenta con diplomado internacional de arbitraje por la Universidad de Alcalá de España, es especialista en gestión de especialización de las contrataciones del Estado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con diplomado de especialidad en arbitraje por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Inga Aliaga, quien va a desarrollar el arbitraje, sobre todo en el marco de los arbitrajes ad hoc en la Ley 30.22.5. Doctor Héctor Inga, buenas noches y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas noches, Jorge Abel. Gracias por la invitación a este evento académico, a este curso.
y a la vez manifestar pues que todo lo que señale en este evento es justamente a criterio netamente personal y todo lo que manifieste en nada implicaría o convendría implicar con la institución en la cual actualmente yo trabajo. El día de hoy nos toca un tema muy interesante que es el arbitraje ad hoc en la ley de contrataciones del Estado. Eh, es importante indicar que el arbitraje como tal tiene una naturaleza netamente privada, ¿no? Eso es para empezar. Tiene un origen privado, tan es así que existe hasta dentro de la naturaleza jurídica o dentro de las teorías, la teoría privatista, ¿no? En el cual defiende la posición que el arbitraje proviene de la naturaleza de las propias partes. Entonces, si avanzamos, por favor, con la siguiente diapositiva. En el arbitraje comercial existen dos tipos de arbitrajes muy claros, el institucional y el ad hoc. El institucional es aquel que es organizado y administrado por una institución arbitral. Por eso, cuando se dice sobre un arbitraje institucional, cómo es el tipo de el arbitraje institucional, va a depender de lo que establezca su reglamento. En el caso del arbitraje ad hoc, aquí la relación es tribunal y partes. Las partes en consenso consideran pertinente designar a un árbitro para que este tercero llamado árbitro pueda resolver una controversia. Pero aquí son las partes. Este arbitraje comercial, por regla general, en casi todos los casos, se regula por su ley, la ley de arbitraje. ¿Correcto? Hasta ahí hemos hablado del arbitraje comercial de manera muy puntual. ¿Y cómo es en el arbitraje en contrataciones del Estado? Siguiente diapositiva. Bueno, la solución de las controversias en la etapa de ejecución contractual son a través de tres mecanismos: la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, conocida como la JRD, y que este nuevo mecanismo nace desde la Ley 30.225. Ahora, evidentemente esta JRD no es nueva, tiene una inspiración en el derecho europeo, en el derecho anglosajón, que es pues los dispute boards, ¿no? Entonces, tiene ese origen y que la legislación peruana ha recogido y la ha llamado Junta de Resolución de Disputas. Que haciendo un pequeño paréntesis a lo que es el arbitraje, es importante porque somos de los pocos países de la región en la cual hemos legislado sobre los dispute boards y justamente, precisamente,
la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? El arbitraje y la conciliación ya estaban antes, pero con la 3225 aparece esta nueva figura, que es interesante de estudiar, de conocer y ver las bondades que nos puede dar esta Junta de Resolución de Disputas, y que como idea general es que no se paraliza la obra, de que las obras puedan efectuarse sin que hayan estas paralizaciones. Entonces ese es el fundamento. Esta junta lo hemos tenido ya en el Perú también, en el caso de los panamericanos, ¿no? Entonces, bien, eso como idea general, pero vamos a ver también aspectos aplicables a los medios de solución de controversias en ejecución contractual en este momento de manera general. Siguiente, por favor. A ver. En el caso de las materias controvertidas, ahí lo podemos ver en la filmina, es sobre la ejecución, interpretación, resolución, en fin, ¿no? Todos estos mecanismos. La nulidad solo se resuelve mediante arbitraje. Perfecto. ¿Y qué cosa no puede ser resuelto a través de estos mecanismos? Es la decisión de la entidad o de la Contraloría General de aprobar o no prestaciones adicionales. Esto con la 3225 queda claro, ¿no? Antes con la 1017, para los que antes trabajamos con esta normativa, con la anterior ley de arbitraje, la 317, no era muy claro. La 3225 aclara este panorama y nos dice, ¿saben qué? En el caso de la aprobación de ejecución de prestaciones adicionales que apruebe la entidad o la Contraloría General, no es materia arbitral, no puede ser ni siquiera materia arbitral, materia de ningún medio de solución de controversia. Entonces esto es una facultad exclusiva que se da al Poder Judicial, ¿no? Bien. Entonces esto, y es más, la ley dice, bueno, todo pacto en contrario es nulo. Entonces esto arregla un poco el panorama que no era muy claro, que no se entendía muy bien, y que con la 3225 se aclara un poco el panorama. ¿Correcto? Bien. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, acá están los plazos de caducidad, que es lo que establece la norma, son 30 días. No hay ningún... es lo que establece la disposición. Siguiente, por favor. Este punto es importante, porque aquí es donde se genera a veces ciertas dudas. A ver, ¿cuál es el orden de prelación para resolver las controversias? Y esto está señalado en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. No lo digo yo, lo dice la norma. La Constitución, la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento, normas de derecho público y normas de derecho privado. Es muy importante, no sé si se puede ver el cursor, pero acá establece estos parámetros, ¿no? Se tiene que resolver de esta forma. Los operadores jurídicos tienen que ver esta escalera. Primero la Constitución, la Ley de Contrataciones, el reglamento de la Ley de Contrataciones, normas de derecho público y normas de derecho privado. ¿Correcto? ¿Por qué digo esto? Y lo vamos a decir más adelante. Nosotros estamos ante un arbitraje particular, que es el arbitraje en contrataciones con el Estado. Por lo tanto, el arbitraje en contrataciones del Estado
está regulado a través de la ley de contrataciones del Estado. No estoy diciendo nada nuevo también. Pero se presta mucho a la confusión con la aplicación de la ley de arbitraje. La ley, si nosotros vemos en dónde se encuentra ubicada la ley de arbitraje es una norma de derecho privado, ¿no es cierto? Es una norma de derecho privado. Y si vemos, está en la última parte de esta escalera, ¿no? Entonces, ante un conflicto normativo, tiene que primar la ley especial, principio de especialidad. Aquí está la ley de arbitraje, norma de derecho privado. La ley de contratación está por encima a la ley de arbitraje. Y esto no lo digo yo, siguiente por favor, lo dice la propia ley de arbitraje en su artículo primero, que es modificado por este decreto de urgencia, el decreto de urgencia 2020, ¿no? Y hoy es así, el presente decreto legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halla dentro del territorio peruano, ok, perfecto, o sea, está hablando del arbitraje nacional, muy bien, sea el arbitraje de carácter nacional e internacional, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales, y aquí, o en leyes que contenga disposiciones especiales sobre arbitraje. Entonces, ¿dónde hay disposiciones especiales sobre arbitraje? En la ley de contrataciones del Estado. Y acá lo dice la norma, en cuyo caso las normas de este decreto legislativo serán de aplicación supletoria. Es decir, cuando no haya un supuesto establecido en la ley de contrataciones en su reglamento, se aplicará la ley de arbitraje, pero de manera supletoria. Esto es importante porque a veces se tiene mucha confusión actualmente, ¿no? ¿Cuál se aplica? Si está la ley de contrataciones, está la ley de arbitraje, y sobre todo, ¿por qué? Porque en gran parte la ley y el reglamento, sobre todo el reglamento, establece ciertos criterios del arbitraje ad hoc. Ya lo voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, esto es también cómo se regula las controversias. Siguiente, por favor. Vayamos a nuestro punto. Sabemos que el arbitraje nacional de derecho, eso, ¿por qué es de derecho? Porque la norma lo ha establecido así, tal cual. El artículo 45 dice, el arbitraje nacional y de derecho, punto. Y los tipos que ha establecido son dos, arbitraje ad hoc e institucional, y puede ser resuelto por árbitro único tribunal. Perfecto. Siguiente. Aquí. El artículo 45 de la ley, en su primer inciso, establece que el reglamento va a definir los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc. Esta normativa lo que busca, lo que propicia indirectamente o directamente, es irnos al arbitraje institucional porque establece ahí claramente, ¿no? El reglamento establece los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc. Te dice, ¿en qué casos vamos a irnos al arbitraje ad hoc? Siguiente, por favor. Y acá establece el supuesto, el reglamento. El inciso 225.3 del artículo 225 del reglamento. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado referencial sean superior a los 5 millones. La pregunta es, y acá vamos esta puede ser una pregunta, bastante por los participantes. Si mi contrato tiene dentro del procedimiento de selección un valor mayor a 5 millones, evidentemente no podemos irnos a un arbitraje ad hoc. No podemos. Muy bien. Eso queda claro. ¿Qué pasa si es de 4 millones, 3 millones? Ustedes me dicen, doctor, acá el reglamento es claro. Nos dice que sí podemos irnos a un arbitraje ad hoc. Ok. ¿Cuál es la confusión que se tiene?
¿no? Con lo que dice el decreto de urgencia 2020, ¿no? Dice ahí establece que para irse a un arbitraje ad hoc, algo así, alguien me recordará ello, es hasta las 10 UITs, ¿no? Hasta 10 UITs, en adelante, institucional. Algo así dice el 2020. Bien, subamos un poquito, Abel, por favor, Abel. No, subamos, no avancemos, retrocedamos en todo caso, retrocedamos uno más hasta lo que es la escalerita, por favor, la anterior. Ahí, nuevamente, la ley de contrataciones y el reglamento ha establecido que para los arbitrajes ad hoc en materia de contratación pública, ¿ok? Es hasta los 5 millones. Uno me puede decir, oiga, pero la ley de arbitraje te dice 10, hasta 10. Ok, pero la ley se aplica de manera supletoria cuando no hay una disposición en las normas especiales. No lo digo yo, lo dice la propia ley de arbitraje. ¿Podemos retroceder una más, por favor? Si podemos retroceder una más, Jorge. Ahí, perfecto. Ahí. En la anterior, por favor. Ahí. O en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje en cuyo caso las normas de este decreto se aplicarán de manera supletoria. Y la supletoriedad es cuando no hay una normativa, cuando no hay una disposición clara en la normativa especial. Entonces, con esto, un poco como que es importante indicar esto porque se presta mucho a confusión, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos más. Bien. Sigamos, por favor. Avancemos. Sigamos adelante. Bien, entonces, ¿cuándo se inicia el arbitraje? Bueno, si estamos hablando de un arbitraje institucional, va a depender lo que establezca el reglamento. En un arbitraje ad hoc, que es nuestro caso, lo que análisis de estudio, es de acuerdo a lo que establece con la solicitud de inicio de arbitraje, sí, pero esto está regulado en el 227 del reglamento, ¿no? Entonces, primero, vamos viendo de que el reglamento ya establece cuándo se tiene que responder o cuándo inicia un arbitraje ad hoc, lo regula, y regula más cosas, vamos a ver, porque este es un arbitraje, si bien es ad hoc, que se encuentra regulado por la normativa en contrataciones del Estado. Siguiente, por favor. Aquí. ¿Qué nos dice, por ejemplo, sobre los árbitros en materia de contrataciones del Estado? ¿Qué decía antes la norma? Para presidente árbitro único, tiene que ser abogado y tiene que ser especialista en las 3 especialidades, ¿no? Arbitraje, contrataciones con el Estado y derecho administrativo. Ok. Los coárbitros no te requerían ninguna especialidad en sí. La nueva normativa con las nuevas modificatorias que han habido en estos últimos años en general, no cambia nada con respecto al tema del árbitro único presidente, y es más, aclaro un tema. Los coárbitros tienen que tener conocimiento en contrataciones del Estado. Los árbitros designados por las entidades públicas tienen que estar en el Registro Nacional de Árbitros. Y aquí es tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc. Cuando también van a ser del Registro Nacional de Árbitros cuando se realicen designaciones residuales, ¿no es cierto? Y también para el presidente y árbitro único también tienen que estar en el Registro Nacional de Árbitros, que en este caso administra el OCE, ¿correcto? El OCE administra un Registro Nacional de Árbitros, distinto al señalado en el RENACE, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, para designaciones residuales. ¿Correcto? Muy bien.
bueno, sobre las instituciones públicas, instituciones arbitrales, perdón, tiene que ser persona natural y todo lo que establece la ley de arbitraje. Siguiente, por favor. Bien. Eh, sobre el número de árbitros. El número de árbitros, esto había cambiado con la normativa, con la 3225 en su primera versión, después cambia y al final nos hemos quedado con esta última versión, ¿no? Que es el arbitraje puede ser resuelto por árbitro único tribunal, si es tribunal por 3 árbitros, y en caso de duda, árbitro único. Había cambiado, ¿no? La 3225 había establecido un umbral, ¿no? Si era hasta cierto umbral, ya era tribunal arbitral, y hasta menos umbral, y al final esto se cambia y se quedó en la versión original de la 1017, ¿no? Siguiente, por favor. Esta parte es muy importante, ¿no? La independencia e imparcialidad de los árbitros. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la ley de arbitraje, no te establece cuánto tiempo yo tengo que informar. Pero para empezar, el árbitro, y esto sí es en general, el árbitro tiene que, durante ser y permanecer, independiente e imparcial, con las partes. Siempre. ¿No? Y además, ya acaba el derecho el derecho de revelación de información, tiene que informar a las partes cualquier circunstancia que haya sucedido en los últimos 5 años. Lo establece la norma, ¿no? Que pudiera generar justamente dudas sobre independencia y parcialidad con algunas de las partes. A diferencia de la ley de arbitraje, aquí sí se establece un tiempo. La ley de arbitraje no establece un tiempo. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, también, ¿no? Entre la ley de arbitraje y la ley privada en esta normativa. Y bueno, pues además que el árbitro tiene que informar, no solamente desde el momento que acepta con su carta de aceptación, sino durante toda circunstancia que pueda surgir y que ya en el desarrollo de las actuaciones arbitrales pueda generar dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad. Por ejemplo, en el proceso arbitral ad hoc, un día viene pues en una audiencia un abogado en el cual pues compartió un arbitraje con el árbitro único, con el presidente o con cualquier coárbitro, y que recién está participando en esta nueva audiencia. Entonces ahí el árbitro que, que ve esta situación tiene que informar esto, ¿no? Por si acaso informo que sí conozco, porque es la primera vez que se sienta el abogado, ¿no? Esto sucede muchas veces en las audiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces quien presenta los escritos en un primer lugar siempre es el representante legal del contratista, ¿no? Ya sea consorcio o una empresa. Pero ya en la audiencia no solamente viene el contratista, sino que además viene también su abogado, ¿no? Entonces ahí a veces recién toma conocimiento el árbitro, y en esa circunstancia lo recomendable, siempre recomendable, es que el árbitro informe que si es que ha tenido alguna relación con este señor, con este señor abogado, ya sea una relación, si este ha sido abogado, si ha sido un coárbitro, si ha sido un secretario arbitral, si ha sido de repente también parte del otro arbitraje. Entonces siempre tiene que informar, pero sobre circunstancias que pueda generar dudas justificadas, ¿correcto? Y ahí hay todo también un tema de qué informar y qué no informar, ¿no? Eso también hay una discusión, qué es lo que se tiene que informar. Pero para efectos de la clase de hoy, bastaría con lo que le digo en este momento. A ver, recusación. La recusación establece, pues, supuestos, ¿no? ¿Quiénes no pueden ser árbitros? Porque primero te dicen la recusación, cuando hay impedidos tienes que recusar. Y el 233 te establece quienes no pueden ser árbitros. Ya hay un número clausus, ¿no? Porque te dice exactamente quién
Sí, bueno, ¿quién no puede ser árbitro? Y acá justo tengo el 233 y aquí, perdón, el 231, ¿no? Bien, ¿quiénes no pueden? Presidente, vicepresidente, congresistas, ministros, magistrados, ¿no? Fiscales, ejecutores coactivos, procuradores públicos o los que trabajen, ¿no? El Contralor General de la República, el Vicecontralor, los titulares de instituciones u organismos públicos, los gobernadores regionales, alcaldes, directores de las empresas del Estado, en fin, o sea, hay todo un abanico que el 231 te señala que el profesional no puede ser eh, árbitro, ¿no? Y aquí es netamente clarísimo este, este grupo, ¿no? Los que tengan sanción o suspensión impuesta por el tribunal, por decir, ¿no? Por decir ahí, los sancionados por delito doloso, ¿no? En fin, hay todo un abanico que es importante y que está en el 231. Diríamos, es una recusación directa, ¿no? No hay muchos. Hay un hecho que está surgiendo. Este señor es, no sé, pues, por decir así, ¿no? El Contralor General de la República acepta un cargo como árbitro impedido porque el 231 del reglamento establece claramente que no podría ser árbitro, no podría ejercer la función arbitral. Entonces, bien, muy bien. Ahora, cuando no reúna las calificaciones y exigencias, y ahí es muy importante porque ¿qué se pide que debe tener el presidente del tribunal? El presidente del tribunal tiene que tener las tres especialidades: contratación pública, arbitraje y derecho administrativo. ¿No es cierto? Muy bien. Eso es lo que dice la norma. Si las partes no dicen nada en su convenio arbitral, cómo tienen qué exigencia adicional a ello debe tener un árbitro, el reglamento de por sí te dice, oye, el presidente del árbitro único tiene que tener estas mínimas calificaciones, ¿no? Y en el caso de los coárbitros, antes no decía con la 17, ahora dice que tenga conocimiento en contrataciones públicas. Muy bien, perfecto. Ya establece un parámetro también, ya establece una exigencia. Las partes podrían establecer una exigencia adicional y que no sea contrario a lo que dice la ley de reglamento. Sí, por supuesto. Que no sea contrario, ¿eh? Eso sí, que no sea contrario a la ley y el reglamento. Sí, sí lo puede ser, puesto que sí, ¿no? Que sea, por ejemplo, si es un arbitraje, un contrato de obra y es un arbitraje, evidentemente, que se va a ver temas vinculados a obra, evidentemente, pues las partes podrían combinar fácilmente que un coárbitro pueda ser, o los coárbitros pueden ser ingenieros, ¿no? Entonces sí, sí se puede. Evidentemente que contenga el conocimiento en contratación pública y evidentemente la especialidad de obra pública está dentro de estos parámetros, ¿no? Entonces sí, por supuesto que sí. Entonces, sí, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Ahora, ¿qué otras circunstancias? Por ejemplo, cuando existan circunstancias que generan dudas justificadas respecto a la imparcialidad e independencia, siempre y cuando no se haya informado. Es decir, la norma, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, nuevamente regula la recusación, ¿no? Si el árbitro no informó adecuadamente, no indicó, no cumplió con su deber de revelación, pues es una causal para recusar al árbitro. Lo establece claramente. Entonces vemos nuevamente cómo este arbitraje ad hoc, si bien es ad hoc, es regulado por la normativa en contrataciones con el Estado. Siguiente, por favor. Y bueno, también la instalación, ¿no? La instalación es una institución importante porque eh, ahí a través de esta instalación, una vez que ya se cuente con el tribunal debidamente conformado, las partes vienen al OCE y solicitan al OCE la instalación. Y esto es muy importante, ¿eh?
porque muchos consideran de que las partes pueden venir e informar al OCE, OCE, por si acaso te informo que me he instalado un arbitraje ad hoc en tal o cual ciudad. Y eso no lo establece el reglamento. El reglamento dice, cualquiera de las partes solicita al OCE la instalación del árbitro único y el tribunal. ¿Correcto? Y si revisamos la directiva que es la 11-2020, OCE/D, lo que busca la instalación es justamente que este acto de instalación cuente pues con los parámetros de una acta que contenga lo mínimo importante que debe tener, que es que se respete la normativa en contrataciones, ¿no? Entonces, y esto es un servicio regulado por el TUSNE, que tiene el OCE dentro de sus servicios que brinda la institución. Entonces, evidentemente, ayuda o coayuda a él, ¿no? Y que llega a ser importante. Llega a ser importante porque muchas veces las partes, cuando solicitan ello, lo que se busca es que el arbitraje se maneje en la instalación, se establecen las reglas, pero dentro de las reglas también se establece también cuánto va a ser el monto de los honorarios, y para ello también la normativa en contratación pública en general regula y tiene una tabla de gastos arbitrales específica sobre ello, en el cual lo que busca es que no se pague más de lo necesario, o que regula ya, tiene esta tabla adecuada para estos tipos de arbitraje, ¿no? Entonces, y que es claro, la norma ha dicho, para arbitrajes ad hoc se establece la tabla de gastos arbitrales de los, ya también se regula el arbitraje ad hoc de una u otra forma. Siguiente, por favor. Ahora, con el tema de las patologías o cláusulas patológicas, son cuando a veces no son claras, no son cláusulas que tienen una buena comprensión en su redacción, ¿no? La normativa, nuevamente, de contrataciones del Estado ha establecido ciertos parámetros, y como lo comentaba al inicio, ¿no? La normativa inspira un poco a irnos por el arbitraje institucional. Y de otra forma es que no salgamos de esta, sobrepasar de repente, ¿no? Por no decir, sacarle vuelta a la ley. Entonces lo que busca es esto: oye, por si acaso, si no se ha incorporado en el convenio arbitral, en el contrato, un convenio arbitral, el arbitraje es institucional. Entonces, ok, ya busca, ya hace una salvedad ante la falta de repente, ¿no? Hasta ahora no he visto contratos que no tengan convenio arbitral, pero bueno, puede darse el caso, ¿no? De lo que me ha tocado bajo mi experiencia. Ahora, ¿qué sucede? Que si corresponde, por ejemplo, que el arbitraje sea un arbitraje institucional, pero no se ha designado la institución arbitral, ¿no? Podemos irnos ante cualquier institución arbitral. Nuevamente, la normativa regula esa situación. Esto es distinto, por ejemplo, con lo que establece la ley de arbitraje, ¿no? La ley de arbitraje te dice, ¿no? Oye, si no se establece, ¿no? Ojo, en la parte comercial, evidentemente, ¿no? Cuando no se establece qué institución es un arbitraje ad hoc, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Aquí, como digo, la normativa lo que busca es irnos a un arbitraje institucional, ¿no? Ya creo que el siguiente expositor va a exponer el versus entre ad hoc institucional, cuál es mejor, cuál es peor. Bueno, ya el siguiente panelista hará ese análisis, ¿no? Y acá el punto de, ¿no? Cuando, a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas para acudir a un arbitraje ad hoc, en el convenio arbitral se señala que cualquier controversia se va a resolver
ante un arbitraje ad hoc. Y esto suele suceder, ¿no? A ver, estamos ante un contrato de 10 millones, 10 millones de soles, ¿ok? Eh, y, y las partes ponen, bueno, que las partes acuerdan que el arbitraje va a ser ad hoc y solamente ad hoc, ¿no? Eh, bueno, está, esto no puede ser posible porque la normativa ha establecido 5 millones, ¿correcto? La normativa ha establecido 5 millones, no puede ser, no podemos sobrepasarnos ese umbral. Puso este umbral de los 5 millones y se tiene que respetar. Y si las partes puedan poner así lo señalado en el artículo tal, nosotros las partes queremos que sea ad hoc, a pesar que la normativa dice 5. Lo pueden poner así, por último, no lo sé, ¿no? Pero no, aquí justamente la normativa trata de salvaguardar esto, ¿no? Te dice de una otra forma, te pasaste el umbral, ¿no es cierto?, de los 5 millones, así pongas ad hoc, va a ser institucional. ¿Ya? Cuando en el convenio arbitral no se ha precisado el tipo de arbitraje. Nuevamente esto no, vamos a arbitraje ad hoc, comercial, ¿no? Ley de arbitraje. Si tú no pones nada qué tipo de arbitraje es, se entiende que es arbitraje ad hoc. Eso te dice la 17.1, ¿no? Bien. En el arbitraje en contrataciones con el Estado, bajo la normativa en contratación pública, ¿no? Te dice, oye, si tú no consignaste qué tipo de arbitraje es, evidentemente, vamos ante cualquier institución arbitral, ¿no? Bien, entonces, y así podemos seguir, por ejemplo, el siguiente caso, ¿no? Que es un SNA-OCE, el Sistema Nacional de Arbitraje. Cuando en el convenio arbitral se encargue al SNA-OCE, ¿no? Sin embargo, no le corresponde. ¿Por qué? Por el monto. Y ahí sí es hasta 10 UITs, ¿no? Entonces, también, ¿no? A pesar de consignarse, no, no se, no se llegue, ¿no? No corresponde. Ahora, en el siguiente caso, cuando se trata de órdenes de compra o órdenes de servicio, ¿no? Regulados por acuerdos marcos, van a ser también prácticamente todas estas órdenes de compra o órdenes de servicio no llevan en algunos casos convenios arbitrales, ¿no? Casi no tienen, entonces, en estos documentos en sí. Bueno, lo que te dice la normativa es, si no tienen, se entendería que no tienen, y por lo tanto, cualquier controversia mediante un arbitraje institucional. Entonces, la norma lo que regula, como lo dije al inicio, es irnos al arbitraje institucional y de manera excepcional irnos al arbitraje ad hoc, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Bueno, esto ya lo va a analizar de repente el siguiente expositor, que va a ser muy interesante escuchar su análisis, pero eso es lo que busca. Entonces, no deja de lado el arbitraje ad hoc, pero para ciertos parámetros. Esto había cambiado, ¿no? Porque desde la 3225 algo se había hecho, después sale la 1341 en cuanto a normativa, sí había regulado hasta las 25 UITs, ¿no? A las 25 UITs las ad hoc y nada de obras y nada de supervisión de obras, ¿no? Pero con esta normativa de la 1444 y su reglamento cambia este aspecto y nos dice de una otra forma que sí, ya no hasta los 25 ITs, sino nos vamos a ir hasta los 5 millones, ¿no? Y ese es un poco el parámetro que se ha utilizado. Creo que con eso acaba la exposición. Siguiente. Sí. Listo, Jorge Abel. Excelente, profesor Héctor, brillante la exposición. Hay una pregunta de María Chinchay de la Cruz que señala, en su opinión, ¿cuáles son los cambios más relevantes sobre
el decreto de urgencia 20-2020 respecto al arbitraje ad hoc? Bueno, un poco, como digo, ¿no? A ver, el decreto legislativo 2020, que eso lo he dicho del inicio, en mi opinión personal, es una normativa que se aplica de manera supletoria, ¿correcto? Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de las 10 UITs, que solamente se puede ver arbitrajes ad hoc hasta las 10 UITs, correcto. En los arbitrajes en los que participa el Estado. Pero ese es el gran debate porque ahí se presta mucho una confusión muy grande, ¿no? Porque es más, los que están a favor digamos, o los que van por la mano por la 2020 dicen, no, pero es una ley y la ley, el decreto de urgencia es una ley y por lo tanto el reglamento va en contra de una ley, no es así, ¿no? Nosotros tenemos una normativa especial y eso lo vuelvo a resaltar, que es la ley de contrataciones y su reglamento. Es todo un conjunto, en realidad, es todo un paquete de normativa especial. Y lo dice el propio decreto legislativo 1071, lo dice claramente, ¿no? Que ellos actuarán de manera supletoria. ¿Y qué es de manera supletoria? Es cuando no haya una, este, no hay una disposición que establezca la ley especial. Y en este caso, la ley especial establece. Entonces, esto siempre, bueno, trato siempre de aclararlo. Que para mí es un cambio importante y muchos dirán, bueno, entonces, ¿en dónde está la 2020? ¿Por qué está la 2020? Bueno, la 2020 estará para otras normativas en la cual no sea la ley de contrataciones o en los casos en el que la ley de contrataciones no lo haya regulado. Se aplicará y se tendrá que hacer ello. Perfecto, doctor. Y bueno, nos gustaría brindarle un tiempo de 3 minutos para las conclusiones finales, por favor. Sí, muchas gracias. Bien. Eh, el arbitraje en contrataciones, en el estado de arbitraje ad hoc, es un arbitraje que, si bien ha tenido muchas modificaciones en el tiempo, ¿no? Con la 1017, con la 29873, 30225 y todas sus modificatorias, de una otra manera y además, si bien se encuentra regulado por su reglamento, de una otra forma sí permite también a las partes que puedan discutir aspectos importantes de cómo puedes moldear el proceso en cuanto a plazos que la ley de reglamento no lo ha establecido, por ejemplo, los actos postulatorios mayormente, ¿no? Y hacer un arbitraje más fluido, que mucho va a depender, para mi concepto, de cómo estén los operadores jurídicos, llámese los árbitros y las partes. Ahora, eh, esto ya para el siguiente expositor, que va a ser que es muy interesante su exposición, en cuál es mejor o cuál es peor que un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Bueno, no quiero malograr la exposición del siguiente expositor, pero considero que mucho, y siempre lo digo, va a depender de los operadores jurídicos más que del tipo de arbitraje, ¿no? Sin embargo, no es malo un arbitraje institucional, por supuesto que no es bueno, un arbitraje ad hoc también puede ser bueno, dependiendo de quiénes sean los actores y la voluntad que tengan las partes de querer realmente resolver sus controversias. Solo así, de esa manera, así sea ad hoc institucional, el arbitraje puede tener un buen camino. En general, de manera muy amplia, es lo que puedo comentar. Muchas gracias, doctor Héctor, por su importante ponencia y conclusiones respecto a este tema.